Bueno, puede ser como que en algunos casos, como este, yo creo que la calificación, porque nosotros optamos por una presentación de grupo, pues a lo mejor hay que dar una calificación al grupo o a la presentación, no sé las demás, pero puede caber que se dé una calificación al grupo y en el caso de que luego obtenga pues una mayoría de votos, lo que haríamos sería entre el grupo seleccionar a algún representante, ¿no? O sea que eso también cabe la posibilidad. Hacéis como una llave de 0 a 10, es las calificaciones. Bueno, yo, en fin, creo que voy a solicitar que por favor estéis atentos un poco a la ayuda de la presentación, porque no sé si ha sido inexperiencia o nos va a pasar esto de que las imágenes se descolocan y no sé qué. Bueno, por el PowerPoint de ellos, vale. Lo digo porque necesitamos un poco, para que no se desconcentren los participantes, quiero decir. Bueno, yo le doy a José Pérez de Lama y la Escuela de Sevilla la palabra en este momento. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, pedir disculpas que al final no han venido estudiantes. No sé muy bien, bueno, porque estuvimos en Londres a final de curso y luego con las vacaciones nos ha costado un poco más dinamizarlo, pero quizá un poco decir que el trabajo que presentamos los profesores también éramos un poco o bastante estudiantes porque estamos intentando aprender y poner en marcha, ¿no? Entonces, bueno, también disculpa porque está con lo de Medellín, que es lo que le había mandado a Andrés en su momento. Y no sé si luego nos votaréis. Tampoco sé si nos podéis votar porque creo que nada más que es para estudiantes, pero votar de todas formas es el tercero por la cola en la parte de atrás que pone Universidad de Sevilla. Y bueno, tenía que también yo... Entonces la cosa es que estamos reorganizando el área de informática de la escuela, por decirlo de alguna manera, o de digital, con otro compañero que realmente él es el director y yo soy el director adjunto, se llama Manuel Gutiérrez de Rueda. Y bueno, pues viene también de Columbia, de SCIAR, que en cierta medida estamos en este proceso un poco complicado de cómo se moderniza o se hace contemporáneo o postmoderniza, no sé cómo, o postmoderniza una estructura burocrática así un poco difícil muy, digamos, con mucha inercia. Y evidentemente lo digital, pues bueno, sin ser la solución de todo, sí tiene una gran importancia y nos estamos intentando pues plantear, aparte del esfuerzo que hacen todos los profesores y quizás más los estudiantes, crear una estructura que dé apoyo bueno, a todas estas investigaciones digitales, ¿no? Entonces hemos intentado reorganizar muy rápidamente esta introducción, la parte digital, y tenemos, bueno, lo que hemos el Fab Lab o Laboratorio de Fabricación Digital con una serie de máquinas en la que se centra esta presentación, el Info o InfLab, que es un poco el área de informática de tradicional, las aulas, demás, un laboratorio de realidad virtual que tenemos los equipos, pero que está bastante empezando, y un laboratorio audiovisual que es un poco lo mismo que tenéis, digamos, de retransmitir, hacer vídeos, hacer fotos y darle un sentido conjunto a esta historia que no está siendo fácil. Entonces le hemos pues llamado Centro de Innovación y Diseño. La dirección nueva de nuestra escuela pues, está como muy animada, pero aún así la cosa no es fácil, ¿no? Entonces, lo que voy a presentar aquí son dos talleres, o sea, como parte de, entonces, para ir introduciendo en la docencia normal y en la investigación estas cuestiones, y en concreto ya el tema de la fabricación digital, hemos montado una serie de talleres, bueno, aparte de un taller semanal, porque la idea es que todo el mundo pueda utilizar el laboratorio de fabricación digital, un poquito más avanzados y más centrados en máquinas y trayéndonos a profesores de fuera,
del IAC, del Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña, de nuestra amiga Marta Malé y Vicente y compañía, Vicente Guallar, intentando bueno, pues traer sus investigaciones, a ver un poco cómo las vamos incorporando, y por otra parte también de la Architectural Association, en concreto a Jeroen van Amaisde, que está aquí en la foto, que es el director allí se llama Prototyping Lab, ¿no? Y estas son un poco se ve algo, ¿no? Una fresadora grande, una cortadora láser, también tenemos una impresora 3D bastante profesional y algunos equipos más, ¿no? Entonces, el primer taller eran muy introductorios y muy de dominar las herramientas, ¿no? Bueno, no, este es el tercero ya. Y se trataba de trabajar con la fresadora y una propuesta muy sencilla de 4 días, 16 horas, que al final fueron pues, más, y se llamaba Making Tiles. Y lo dirigía Areti Nicolopoulou, que es una arquitecta joven bueno, entre Atenas y Barcelona, pero que había hecho el máster del IAC. Era un ejercicio bastante sencillo, que además en 4 días, trabajando sobre todo con Rhino, algunos que sabían con Grasshopper o con lo que podían, y se trataba de diseñar un tile, una especie de losa de 50 por 50, que al combinarse pues generara patrones más amplios, y partiendo un poco, pues la gente tenía que estudiar patrones biológicos o geométricos o del arte islámico, un poco cada uno y por grupos, ¿no? Bueno, empezamos con una introducción también teórica de intentar situar la fabricación digital, bueno, pues las transformaciones que están ocurriendo en la arquitectura, las nuevas posibilidades que existen, ¿no? Cómo puede cambiar la producción de la arquitectura. Luego esta clase era sobre la parte de CAM, que sería los drivers, digamos, de las máquinas, ¿no? Igual que los drivers de la impresora, pero de las máquinas un poco más complejos, ¿no? Cómo hablamos cómo comunicamos los modelos 3D con las máquinas. Y aquí hay ya algunas imágenes, ¿no? Entonces trabajamos con este poliestireno extruido para hacer los moldes, y había 10 grupos, me parece. Cada grupo tenía que hacer 1 o 2 moldes, y luego un día, bueno, aquí se ven algunas, ¿no? También, bueno, había una parte de testeo de materiales también importante dentro de los grupos, que había que testear tanto los materiales como los desencofrantes para que no se pegara y demás, ¿no? Para poder usar el molde varias veces. Y bueno, unos trabajaron con escayola, casi todos, con mortero de cemento, algunos con resina, que destruía el molde, entonces hicieron al final de madera el molde. Algunos con cera, que no era muy útil, pero era muy interesante. Y luego un día entero, pues estuvimos por grupos, cada uno se buscó sus materiales, se armó los moldes. Bueno, todo esto luego era interesante porque antes tendíamos a pensar lo digital como lo virtual, algo que estaba por ahí, pero esta cosa de las máquinas lo lleva de nuevo a una especie de materialidad digital, ¿no? Como que hay un original que es digital, pero al final hay un montón de procesos que el cuerpo de pronto interviene una vez para construir las piezas, para armarlas, ¿no? Y según lo hace muy interesante. A mí en ese sentido me gusta mucho que hay muchas mujeres ahora en el mundo de la fabricación digital, mientras que en la primera etapa del diseño digital casi eran todos hombres, ¿no? Yo pienso que esa es cuestión o quizás es porque ha habido algunos role model ahí muy importantes, tipo Marta Malé y también más gente por ahí fuera, ¿no? Por supuesto, o quizás porque de nuevo el cuerpo está como muy implicado en la producción, ¿no? Y bueno, pues aquí veis un poco alguna variedad rápida, y al final lo que intentábamos como en este taller no sé si había 30 personas, también era interesante en los últimos talleres que había los estudiantes, eran estudiantes, profesores y profesionales en general jóvenes, que hicimos una convocatoria abierta por el colegio, y con lo cual esa situación, como decía antes, de estudiante-profesor no estaba tan claro. Muchos estudiantes sabéis más de herramientas digitales, de Rhino, de no sé qué, que la mayoría de los profesores. Entonces se creaban unas situaciones poco rutinarias que lo hacían muy, muy bonito, en mi opinión, y en la cual todos aprendíamos, ¿no? Bueno, presentación ahí en el patio, cada grupo con sus 4 o los que les pudo dar tiempo, y una pequeña crítica con algunos invitados, ¿no? Ella es Areti, la profesora, que no ha podido venir tampoco, que por otra parte es una profesora de 26 años, ¿no? Que como hemos visto antes con Susana, está también esa cosa de que los profesores nuevos, los que saben cosas, no solamente somos los viejos, sino también casi los jóvenes sabéis más, ¿no?
Y bueno, este es algún detalle, ¿no? Esta es una pieza que se llamaba, bueno, cada uno tenía que poner un nombre, Vegetosa. Este es el equipo, Borja Baños, Belén Barrigón. Bueno, ahí están los nombres, que para nosotros también es muy importante darle crédito a quién eran los autores, que no estaba muy claro, ¿no? Como decía antes María Jesús, nosotros casi hacíamos más gestión y estrategia bueno, cada uno tenía que presentar un panel de su proceso y las propias piezas y lo que habían aprendido y tal, y luego había una crítica. Este era el molde de Vegetosa, proceso, y este, bueno, era interesante porque permitía muchas combinatorias y estaba pensado así para poner en el césped, ¿no? Luego esto es la exposición que fuimos a Londres, que era sobre talleres de arquitectura, durante la Semana de la Arquitectura de Londres, me parece que se llama, en una galería a través de Jeroen van Ameijde nos invitaron, entonces fue una cosa pues, muy interesante de compararnos, bueno, igual que estamos aquí en un sentido positivo con lo que hacen otras escuelas, ¿no? Ahí había EIA, estaba Philip Morel, Ecologic Studio, había una gente muy interesante y la verdad que nos quedamos contentos de vernos allí, ¿no? Esta era otra pieza que se llamaba Twister, aquí el equipo, viendo un poco, también había un tema de armadura de las piezas que era interesante y luego había también que proponer posibles aplicaciones, ¿no? Y bueno, como se ve, cuando se combinaban varias piezas se hacía más interesante. Esta es la exposición, también le incluyeron material dentro. Y bueno, ya paso más rápido. Estas son las de que trabajaron con silicona. Estos trabajaron con un mortero de fraguado rápido. Aquí había varios profesores de estructura. Y estos trabajaron con cera, que era más por ver. Lo que pasa es que sí exploraba la idea de un material que fuera translúcido y daba una textura muy bonita. Esto es a partir de un patrón de origami y esta era una parte de la gente que estuvo en el taller, ¿no? Con lo cual también era una ocasión en paralelo para crear como mucha complicidad, ¿no? Aparte de la rutina de la escuela. ¿Me decís cuando me pase y corto directamente? ¿Tú me la abres? Y este es el segundo taller que también contamos con los tutores de, bueno, Jeroen, que ya he comentado, van Ameijde, no sé si lo digo bien porque siempre es difícil, que es se llama Head of the Prototyping Lab de la Architectural Association, y de nuevo como asistente Aretí Nicolopoulou y Jaime de Miguel, que era otro estudiante nuestro que había estado en EIA desarrollando unos robots muy interesantes con Marta Malé, y también queremos esa política de la gente que va afuera, cómo la recuperamos para lo que han aprendido que funcionen, ¿no? Entonces este taller conceptualmente me parecía interesante porque se trataba de pensar como que en el futuro un posible horizonte es que haya pequeños robots, enjambres de robots que construyan nuestros edificios, ¿no? Como las termitas construyen los termiteros o ese paradigma de sistemas emergentes y explorar un poco cómo funcionaría, ¿no? Fue un taller de 4 días súper intensivo, 12 horas al día, y esto eran un poco los resultados, ¿no? Entonces se trataba de trabajar con piezas planas que por los cortes que tenían generaban estructuras tridimensionales y que no eran tanto formas preconcebidas, sino sistemas emergentes que en la puesta en obra y en la relación con el medio y incluso con la gente que participaba en el proceso de construcción tomarían una forma u otra, o en distintas situaciones tomarían una forma u otra, ¿no? También, digamos, por centrarme ya quizás en lo docente, el proceso, ahora quizás lo veremos, era interesante porque empezamos por 15, primer día había 15 propuestas, 15 grupos trabajando en papel. A la mañana siguiente se hacía, esta es la segunda, se hacía una presentación tipo pechacucha, pero con 4 o 6 diapositivas cada grupo, además pasando con el tiempo marcado ¿sabes? Que no podían pasarse del tiempo, y luego había votación de toda la gente que estaba en el curso. En este curso teníamos 60 y tantos, también profesores, estudiantes y jóvenes profesionales, y se les seleccionaba la mitad, como 7, y luego el equipo de profesores seleccionaba uno más por meter algún outsider.
El siguiente día se trabajaba con la cortadora láser y entonces ya es mucha más precisión, con maquetas a escala, se hacía otra iteración del proceso y además los grupos se habían juntado, como los ADN del conocimiento de cada uno se habían intentado componer positivamente, y el tercer y cuarto día ya se trabajaba con contrachapado de 3 milímetros y a escala 1:1 y que nos quedamos con 3 propuestas, ¿no? Y también había unas tareas muy claras dentro de cada grupo, uno estaba más con el detalle constructivo, otro con la forma general, otro con la puesta en obra y otro con la coreografía o la sintaxis de cómo se componían esas piezas. Bueno, paso ya rápido porque no sé si me... Esto es la segunda pieza, que era muy interesante porque tenía solamente o sea, esta estructura nada más que se hacía con una sola pieza, y esta es la tercera, que también tenía 2 piezas solamente, ¿no? Y bueno, estas ya son las presentaciones de los estudiantes. Ahí en los PowerPoint veis que los nombres de toda la gente. Y bueno, aquí se ve el modelo de cartón, o uno de ellos, ¿no? El de M finito con la láser y el tercero ya. Y esta es la pieza, en realidad cada, digamos, tiene que subyacer una retícula que es la que permite que crezca en todas las direcciones. Y eso pues hubo que descubrirlo un poco, vamos, Jerome nos lo contó, pero descubrirlo tú haciéndolo pues era más interesante. Y ahora hemos seguido trabajando y estamos trabajando con retículas aperiódicas de Penrose que dan unas estructuras muy interesantes, ¿no? Aquí se ve la convocatoria de la combinatoria de Boomer. Otro parámetro importante que había era el de aprovechar al máximo los paneles, digamos un criterio ecológico y de economía. Este tenía un aprovechamiento bastante bueno. Y luego, bueno, aquí se ve la fresadora cortando y un poco la parte de composición. Y esta es la segunda pieza, que se llamaba así como veis, 2 piezas, 3 especies y 4 reglas, una especie de dominó. Y este análisis era muy chulo porque se veía cómo se habían compuesto, digamos, el conocimiento colectivo, ¿no? Eran los 6 grupos que habían confluido al final en la pieza final, y ellos reconocían, digamos, los rasgos de cada uno, el tipo de encuentro, la retícula, tal, y no era tanto como que se habían eliminado unos pobres y tal, sino cada uno había ido aportando, o por lo menos casi todo el mundo quedó muy contento en ese sentido, ¿no? Tenía un aprovechamiento del panel muy bueno, que además permitía que se cortara casi en 1 hora, ¿no? En 35 minutos, mientras que a lo mejor las más complejas tardaban 1 hora y media, ¿no? Que era otro parámetro bastante importante en este taller. Y aquí estudio de las combinatorias en la fase media, con algunas variantes, algunos fotomontajes. Las reglas este era muy interesante, las reglas, porque bueno, pues tenía una regla de dominó, pero luego había unas variables que la azul tenía que tocar el suelo y la roja mandaba, y depende de cómo las apilaras teóricamente de partida, si seguías las reglas salía una estructura u otra, ¿no? Entonces había una cosa ahí de algoritmo genético manual que era muy chulo, ¿no? Los participantes, y esta es la última, que era la más compleja, porque trabajaron con una retícula mucho más compleja, que era de tetraedro y octaedro, y tenía unas leyes así un poco complicadas de montaje, pero bueno, empaquetaba también el espacio bien, y aquí se ve algo del proceso. También era muy resistente, como se ve ahí a Javid, un compañero subido. Aquí también había algunos profesores de estructura. Bueno, también trataron ahí con Grasshopper y con algunos algoritmos posibles, reglas de crecimiento. Y este es un vídeo que con esto ya creo que acabo, ¿no? Un poco el montaje. Y la idea también era eso, que el montaje era una especie de coreografía social emergente, o sea, que había una idea de emergencia no solamente en lo que era la estructura, sino también en el proceso de construcción, de diseño y de construcción, ¿no? Bueno, aquí se ve, creo que empieza y luego la quitan porque no funcionaba. Y este vídeo, bueno, es de Ángel Linares, que era uno de los más destacados, que también es un estudiante, pero dio el segundo taller de Grasshopper. No sé si ya... Y quizás un poco, bueno, pues es muy instrumental todo lo que hemos hecho este año, ha sido casi más aprender a usar las máquinas, intentar pensar sobre los potenciales y bueno, te da la circunstancia esa, ¿no? De que tienes una serie de equipos y de máquinas, pero ahora hay que sacarle partido e implicar a la escuela y por otra parte, bueno, lo que estamos pensando es cómo hacer una aportación, no solamente lo que están haciendo en Columbia o en
el IACO, en ETH o donde sea, sino intentar ver cuál puede ser la aportación de la Escuela de Sevilla al proceso, ¿no? Por mi parte, a mí me interesa mucho toda la cuestión de relacionarlo con el software libre y con la cultura libre, y hay una línea de trabajo ahí muy interesante que también lleva MIT, ¿no? Que es la fabricación personal o la fabricación comunitaria, que la idea es que, bueno, pues estos Fab Lab te permiten construir casi cualquier cosa, ¿no? Se llama el curso de Neil Gershenfeld, que es como el gurú del asunto, y realmente pues pueden ser una herramienta de, bueno, de construcción y de emancipación así a nivel local muy interesante, ¿no? Pero es una cosa que hay que construir, ¿no? Es decir, no es como que el software libre está ahí, sino bueno, hubo toda una comunidad y un proceso de pensamiento, de desarrollo de licencias, de construcción de comunidad, de construcción de narrativas, ¿no? Que es un proyecto interesante, ¿no? Ahora están aquí montando en Madrid y ya aprovecho un Fab Lab que vamos a hacer un curso en octubre. Y esto ya está acabando. Todos los trabajos muy colaborativos y por lo menos así lo intentamos, ¿no? Y ya con esto acabado. Venga, pues muchas gracias.